29%. Y el tipo de cambio se mueve 4%. En 2011, los salarios 36 y el dólar 8. Como resultado, el salario en dólares promedio de la economía argentina creció 50% en 2 años. Por supuesto que en una reactivación fenomenal, un aumento fenomenal del consumo de todo lo que aumentaba menos de precio porque era dolarizado, la electrónica de consumo, los electrodomésticos, los autos, las autopartes, el turismo al exterior, y terminó con el excedente de las cuentas externas de la Argentina, no de las reservas, de la cuenta externa, y entró la Argentina en déficit. Cuando vos entras en déficit de las cuentas externas, o tenés crédito internacional y seguís tocando el banjo 5 años, como Brasil en 2005, y si no tenés crédito internacional, tenés que ajustar tus cuentas externas del comercio. Eso se llama devaluar. Bueno, justamente el planteo es, la Argentina se volvió muy cara en dólares. Muy cara en dólares, y eso lo conocemos porque ocurrió también en la época de la convertibilidad, en la época de la tablita de Martínez de Oz. Significa problemas con la producción nacional, problemas para sostener la creación de empleos. Es decir, el modelo al cual supuestamente Kirchner no quería volver. Claro, no quería llegar, del cual había salido. No quería llegar al atraso cambiario. Bueno, vamos al escenario hoy, donde vos decís, bueno, hicieron lo que tendrían que haber hecho 2 años antes, pero lo hicieron. Yo muestro 2 escenarios que yo digo son optimistas del señor Bain. 2 escenarios donde vos planteás un escenario donde la inflación este año es del 34%, porque los salarios cierran en 28%, y aún así hay pérdida del salario real, están por debajo de la inflación, los salarios. El segundo escenario donde la inflación es del 37%, porque los salarios se negocian un poquito más alto, pero igualmente cae el salario real un poco menos. Y en los 2 escenarios vos ponés un dólar a fin de año de 9.30, por la idea de que no vuelven al atraso cambiario, al error de los últimos 2 años. O sea, un aumento del TIC de dólar de 43% en el año. Es decir, vos decís que el dólar a 8, a partir de mitad de año, lo van subiendo lentamente hasta llegar a 9.30. A partir de ahora, te diría. ¿Que ya van a empezar, decís? Suavemente, sí. Y por otro lado, aumento de tarifa de 100%. Sí, como mínimo. Bueno, en el transporte ya sucedió, y ahora falta la electricidad, que en algunos sectores será nada, porque va a haber tarifa social, y en otros sectores va a ser el 200% probablemente, los 250, no sabemos, pero yo sí veo que distintas personas del gobierno, una vez por semana, dicen que eso va a suceder o para castigar a los especuladores o para generar una suba progresiva y que los que puedan que paguen. Yo puedo hablar de esto porque yo renuncié a los subsidios cuando se planteó que había que renunciar al que podía pagar, lo hice, pero sí, viene eso, y eso viene fin de mayo, bueno, ahora principios de junio. Explícame algo, yo digo, estos son los escenarios optimistas del señor Bain. No, lo digo irónicamente porque la economía en el primer escenario cae 1,5% en el año, en el segundo cae 0,5% en el año. ¿Por qué? Porque en el segundo escenario el salario cae menos que en el primero. Y te sostiene un poquito más el salario, el consumo. Ahora explícame, yo la verdad que en cualquiera de estos 2 escenarios estamos hablando de estancamiento o una leve recesión, con una inflación muy alta, arriba del 30% de inflación. El dólar se sigue moviendo y tenés un tarifazo en Capital y Gran Buenos Aires que vuelve a golpear también los bolsillos, por lo menos de un que impacta muy poco en la inflación. Claro, pero golpean los bolsillos de cierta clase impacta media. Porque como las tarifas estuvieron congeladas 10 años, hoy la tarifa no pesa nada en el costo de vida. Entonces vos la podés multiplicar por 4 y te agrega 1,5 puntos a la inflación. No es como cuando la factura de electricidad era 3 o 4%, ahora no es nada. Es lo que siempre decimos, la factura de luz promedio de un bimestre son 2 kilos de pan hoy. Exactamente. Es decir, esa relación nunca fue así. Siempre era mucho más cara la luz en relación a los comestibles. Ahora, el planteo de yo veo un escenario como el que vos planteás, que no es un escenario de crisis, pero sí es un escenario muy complicado desde el punto de vista político y social. Decime cómo se deglute desde el punto de vista, o digiere desde el punto de vista político y social, tener una economía planchada o en recesión, con 34% de inflación, con el dólar subiendo otro 20% hasta fin de año y con 100% ajuste de tarifa. Explícame, digamos, cómo cierra desde el punto de vista político y social. Bueno,
al tope de la agenda está la puja distributiva. Hoy lo ves en la provincia de Buenos Aires, donde con una oferta del 30,5%, el resto de la administración pública provincial aparentemente estaría de acuerdo, los maestros no, y dentro de 3 días los padres van a decir, escúchame, ¿qué pasa acá? Con 31% no será lo mejor, pero tampoco es lo peor. Bueno, digo, va a haber que administrar conflictos. Hay sectores, esto da 28 de promedio de suma, hay sectores que cierran el 24, como los bancarios o como las automotrices, que el mercado se les cayó 25%, tienen en juego el empleo. Bueno, cuando está en juego el empleo, lamentablemente esto funciona así, la capacidad de negociación en las paritarias de los gremios es un poco menor. Cuando no está en juego el empleo, como el empleo público, que no está en juego porque hay estabilidad, bueno, la capacidad de pelear y de negociar es mayor hasta que, como vos lo dijiste antes, los padres se aburren y ven que la oferta finalmente fue, qué sé yo, 30, es lo que todo el mundo está esperando, una economía donde los salarios en promedio 28, con algunos gremios 30, otros 32. No es un escenario muy optimista, es un escenario en el que no hay crisis financiera, y esto yo lo mantengo a rajatabla, y nunca dudé de que no iba a haber una crisis financiera. Y te diría más, tampoco el año que viene va a haber una crisis financiera, la economía va a estar un poquito mejor que este año, aunque también ya no es más. La economía argentina cumplió un ciclo. Hay quien lo llaman década perdida, para mí es una década ganada, pero recontraganada en economía y en relación a los sectores populares. Obviamente llena de problemas, llena de temas, falsificación de estadísticas, problemas pendientes hay, no acceso al crédito internacional. Pero es una economía que arranca de 25% de desempleo y llega a 6,5, 6,7. Arranca de 54 de pobreza, está en 23, yo no digo que está en 14, no soy tonto, estará en 23, alrededor de 23. Digo, fue la década del consumo, es la década en la que vos llegás en tren bala por crecimiento del consumo, ahora estás casi en pleno empleo. La agenda hoy no puede ser más la misma, porque la población crece 1% mensual. Déjame explicar esto. ¿Y cómo crece la economía? Crece con la población y lo que aumenta la productividad. A como invierte la Argentina, la productividad aumenta 2% por año. O hay un shock de inversiones para aumentar la productividad más rápido, o vas a crecer 2,5 o 3% por año. Por eso la década que viene, la agenda no es más por el consumo. En la inversión. Ahora, Miguel... Y no es más el crecimiento. Vos decís la década ganada. Es el desarrollo. Ahora, esto, según lo que vos vas planteando también, es el trienio perdido. Sí, es decir, 2012, 2012 y 2013. 2013, 2014, este año, y 2015 va a ser 4 años perdidos, si se quiere. Bueno, perdidos, digo, en todo caso de bajo crecimiento. Bueno, el 2013... 30% de inflación. Bueno, pero en 2013 tuviste casi 4% de crecimiento. Está bien, la agricultura ayuda mucho cuando hay una buena cosecha, es verdad, pero sí está claro, el ciclo de aprovechar que a vos te sobran dólares externos para aumentar los salarios en dólares y empujar a una economía que invierte solo 23% del producto y que pretende crecer al 7-8 de largo plazo, se termina. Y se terminó. 2 preguntas breves, finales. Una, ¿Cristina no debería anunciar un plan para tratar de llevar con las expectativas a favor? Mira, nuestro último informe con Marina, economista extraordinaria. Marina del Poyeto, sí. Conocida tuya y compañera tuya de facultad y mi socia en el estudio. El último informe lo llamamos No lo dicen, pero existe. Es un plan. Si vos pones todas las medidas juntas, las externas y las internas, te das cuenta que es un programa económico. Si vos decís, voy a tratar de arreglar con los holdouts, voy a tratar de arreglar con el Club de París, voy a tratar de abrir el crédito externo, arreglo el entuerto jurídico de YPF, y adentro devaluás y duplicás la tasa de interés y decís que vas a poner en caja un poco en caja al Estado bajando subsidios, ¿eso qué es? Si lo decís un domingo a la noche, es un plan. Ahora, al gobierno
no le gusta. Un domingo a la noche no, diría un viernes a la noche. Al gobierno no le gusta de hablar de planes económicos, porque los planes económicos, según mucha gente, con algunos prejuicios, siempre son anunciados por un ministro de Economía todopoderoso y ortodoxo, de origen neoliberal. Claro. Entonces, como la economía está subordinada a la política, nunca hay un programa económico explícito. Y convengamos que este no es un plan de Rosa Luxemburgo tampoco, ¿no? No, ni que hablar. Convengamos que es un plan... Más de Luxemburgo, te diría. Claro, de Luxemburgo. Que de Rosa, sí, de los parámetros de la Unión Europea o del Fondo Monetario Internacional. Y la última, ¿sos el asesor económico en la sombra de Daniel Scioli? No, no sé. Yo hablo con él cuando él quiere hablar conmigo. Y me pide ideas, yo con gusto me reúno, y ya me reuní varias veces en el último año y medio, y bueno, yo hablo, él escucha y él me cuenta, y me siento muy cómodo en esa relación. ¿Scioli es mucho más consciente de lo que fue el kirchnerismo en estos 3 o 4 años, de los errores que se cometieron en la política económica? Yo no lo voy a interpretar. Me pongo a jugar el sudoku, entonces, si no me querés decir estas cosas... No sé, que te lo diga él. Gracias. No, es imposible sacar una declaración a Scioli, por eso te tengo a vos y te pregunto a vos. Gracias, Miguel, por haber estado acá. Bueno, gracias. Miguel Medin, economista más requerido por estas horas, y estuvo aquí en Plan M.